Vamos a hablar de los niveles de energía y el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno es el átomo más simple que tenemos, está compuesto de un protón y un electrón. El protón está en el núcleo y el electrón girando alrededor de su núcleo. Se había descubierto que, se ha planteado que existen niveles de energía en el átomo. Y esos niveles de energía están cuantizados. Eso es lo que plantea la física cuántica. Cuando tenemos un electrón, por ejemplo, tenemos estos niveles de energía, el nivel más bajo es n igual 1. Y en el átomo de hidrógeno, en general, tenemos un electrón. El estado fundamental es cuando el electrón está en el estado n igual 1. Si por alguna razón ese electrón se encuentra en un estado excitado, él va a tender a regresar al estado fundamental y va a emitir un fotón con una energía que es igual a la diferencia de ambos niveles. EI, que es el estado inicial, menos el estado final. Y esto es igual a H sobre C sobre lambda, o H por F. Eso quiere decir que los fotones son de determinadas frecuencias o longitudes de onda, y que cada elemento va a emitir luz de determinadas longitudes de onda una vez que sus electrones se excitan y vuelven al nivel fundamental. Entonces, hay un montón de posibilidades. Por ejemplo, si el electrón está en n igual 1, está en n igual 7 y vuelve a n igual 1, pues emitirá una cierta longitud de onda, y así sucesivamente. Pero si está en el 7 y pasa al 2, pues emitirá otra longitud de onda y así sucesivamente. Existen diferentes, se llaman series, que son conjuntos de longitudes de onda y están en diferentes regiones del espectro electromagnético. Vamos a ver esta región. Esta se llama la serie de Balmer, que es la región del espectro visible. Y contiene estas longitudes de onda. 364,6 nanómetros y una que conocemos muy bien, que se llama 656,3 nanómetros, la línea alfa del hidrógeno. Tenemos otras líneas y ese espectro del hidrógeno era muy conocido en esa época, como al inicio de los años 1900. Entonces ya se había medido y se había encontrado una fórmula matemática, porque los matemáticos son muy buenos para encontrar fórmulas de las cosas. Y se había encontrado que la energía de estas líneas se podía predecir con esta fórmula de aquí, que es H por C por R entre 1 sobre 2 a la 2 menos 1 sobre N a la 2. O sea, en realidad lo que se podía predecir eran los valores de la longitud de onda. Ustedes saben que la longitud de onda se relaciona con la energía con Hc sobre lambda. Entonces, los valores de la longitud de onda eran R, esta constante R que se llama la constante de Rydberg. Y entonces se puede relacionar directamente de la teoría de Einstein con la energía de los fotones. Y si usted multiplica H por C por R por este término, le da este término de aquí. Y si multiplica H por C por R por 1 sobre N cuadrado, le da este término de aquí. Y si nosotros nos acordamos, nosotros habíamos dicho que la energía de un fotón era la resta de los niveles de energéticos, ¿verdad? Este sería el nivel energético inicial y este sería el nivel energético final. Entonces, eso quiere decir que haciendo esta operación, la energía cinética del nivel N, la energía del nivel N es igual a menos Hc sobre R entre N cuadrado, donde N es igual a 1, 2, 3, 4, que son los niveles atómicos del hidrógeno. Entonces, la energía para cualquier nivel es H sobre C entre N al cuadrado. Y N es un número entero.
También se logró calcular H por C por R, la constante de Rydberg era un número que los matemáticos habían ajustado para encontrar la longitud de onda de la serie de Balmer del hidrógeno, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros conocemos la de 656.3, la H alfa, que si N vale 3, ya podemos sacarla. Entonces, esta constante ya se conocía en esa época. Y H y C vienen de la teoría cuántica y de la relatividad. Bueno, C ya se había medido desde antes. Entonces se logró determinar que H por R por C tenía un valor de 2.179 por 10 a la menos 18 julios y en electronvoltios dividiendo por la carga del electrón es 13.60 electronvoltios. Y esa es la fórmula que puede describir las longitudes de onda y los niveles electrónicos del átomo de hidrógeno, ¿verdad? Eso explica los niveles de energía del átomo de hidrógeno. Todos esos niveles ya se conocían. Por ejemplo, la serie de Balmer era del visible, pero también existe una serie de Lyman, de Paschen, de Brackett, de Font, todos para el ultravioleta, el infrarrojo, para diferentes regiones del espectro. Con esta fórmula que sacamos anteriormente, podemos derivar todas las líneas espectrales del hidrógeno, haciendo cualquier combinación. Si, por ejemplo, queremos ver de n igual 1, una transición de n igual 1 a n igual 7, entonces nada más sustituimos n igual 1, n igual 7, calculamos las energías y las restamos y determinamos la longitud de onda de esos fotones. Y ya determinaríamos toda la serie de longitudes de onda del átomo de hidrógeno. Así fue como se descubrió, digamos, cómo se planteó primeramente la energía, los niveles energéticos del átomo de hidrógeno. Y se vio que eran niveles cuantizados. No podían tener los electrones del átomo de hidrógeno cualquier energía, sino energías determinadas dadas por números enteros de n. Ahora vamos a estudiar el núcleo atómico. En ese tiempo también hubo un desarrollo muy grande en el estudio del núcleo y del átomo en sí. Hubo un modelo que es el modelo Bohr, que lo vamos a ver más adelante más detalladamente. Y habían modelos atómicos en ese momento. Existía, por ejemplo, el modelo de Thomson, que decía que las cargas positivas estaban distribuidas a lo largo de todo el átomo. Entonces, Ernest Rutherford ejecutó un experimento que consistía en lanzar partículas alfa. La partícula alfa son átomos de helio y tienen carga positiva. Porque el átomo de helio son 2 protones y 2 neutrones. Pues si usted le quita el electrón, el átomo queda cargado positivamente. Entonces ellos lanzaban partículas de alfa en una sola dirección, ¿verdad? Sobre una hoja de oro, esperando que la partícula alfa formara un ángulo muy leve con la dirección incidente. ¿Por qué? Sí, porque esta partícula que está aquí lo repele para allá, para abajo. Esta que está aquí lo repele para arriba. Esta que está aquí lo repele para un lado. Y así como la carga está distribuida uniformemente, pues al pasar experimenta fuerzas en todas direcciones que al final van sumando como 0. Entonces prácticamente si el átomo tenía esta configuración de Thomson, el haz no iba a ser dispersado. Pero Rutherford encontró un resultado asombroso. Cuando él lanzó la partícula alfa, las partículas alfa fueron desviadas en una dirección totalmente opuesta, en un ángulo extremadamente, digamos, extremadamente grande, que se esperaba que el rayo no tuviera desviación. Entonces, se dieron cuenta que la carga del núcleo atómico está concentrada en una región muy pequeña del átomo. En realidad, el núcleo del átomo es como de 10 a la menos 15 metros de radio.
mientras que el átomo completo es como de 10 a la menos 10 metros. O sea, es como 10.000 veces más grande que su núcleo. Entonces, ese descubrimiento dio como una visión nueva de cómo se comporta el átomo. El átomo está, la carga positiva, concentrada y comprimida en una región muy pequeña del espacio, mientras que la carga negativa está en una región más expandida del átomo, ocupando prácticamente todo el volumen del átomo.